Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. Muchachos, este es el siguiente tema que van a estar viendo en este lapso, el cual recibe por nombre este que tenemos acá, que es ecuaciones, traducción de lenguaje. Según lo que ustedes tienen en el plan de evaluación, es el tercer tema que ustedes van a estar viendo en este lapso. Ahora, antes de iniciar con lo que es la traducción de lenguaje, obviamente primero a ustedes se les mandó a investigar algo como la definición completa de ecuaciones. Obviamente usted ya la definición de ecuaciones la conoce, a usted se le está buscando es la definición o se le está pidiendo la definición de libro. Ya después que usted la busque, la plasma en su cuaderno como investigación y luego le toca plasmar todo lo que está en el material de apoyo. Sin embargo, una definición sencilla de lo que son ecuaciones la tenemos acá. Ecuaciones son igualdades o es una igualdad con una o más incógnitas. A eso es a lo que se refieren las ecuaciones. Sin embargo, hasta donde nosotros hemos estudiado a lo largo de lo que va de bachillerato, nosotros siempre hemos estudiado las ecuaciones como expresiones como estas que tenemos acá, como por ejemplo x más 2 igual a 3. Pero resulta que las ecuaciones tienen dos formas de expresarse. Una de las maneras de expresarse es a lo que llamamos lenguaje matemático y otra de las maneras es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es uno de los lenguajes que menos se usa, pero que se usa muchísimo menos en los estudios de bachillerato. Sin embargo, cuando nosotros vemos un problema de ecuaciones expresado en lenguaje verbal, hay veces que no lo sabemos resolver, pero si nos los colocan en lenguaje matemático, sí lo resolvemos prácticamente al instante. Entonces, lo que debemos hacer o lo que se busca en este objetivo es poder reconocer el lenguaje verbal para transformarlo en lenguaje matemático, que es a lo que se le llama traducción de lenguaje. Como por ejemplo, tenemos estas dos expresiones que están acá. Tenemos esta expresión descrita en lenguaje matemático y tenemos toda esta expresión descrita en lenguaje verbal. Ambas expresiones son equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que significan exactamente la misma cosa ambas. Lo que pasa es que una está expresada en lenguaje matemático y otra está expresada en lenguaje verbal. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Pues encontrar la similitud. Resulta que aquí, cuando nosotros leemos esto en lenguaje matemático, nos damos cuenta que en el lenguaje matemático esto era algo así como x más 2 igual a 3. Y ya de ahí nosotros ya sabíamos cómo resolver ese problema. Sin embargo, que esta expresión que está acá, que es claramente una ecuación, no solamente se expresa de esa manera, sino que al expresarlo en lenguaje verbal, usted se lo encontraría en algún sitio descrito de esta manera. Un número aumentado en 2 da como resultado 3. Como pueden ver, aquí no hay ningún número escrito. Solamente hay palabras. Un número, coma, aumentado en 2, coma, da como resultado 3. Solamente palabras hay en esta parte. No hay ni siquiera un número. Cuando digo que no hay ni un número, me refiero a que no hay ninguna expresión numérica descrita en cifras, sino que están descritas en palabras. Palabra, un número aumentado en 2 da como resultado 3. Están descritas en palabras, no en cifras. Esto que tenemos acá es exactamente esta misma expresión, pero aquí está expresado en lenguaje verbal, mientras que aquí está expresado en lenguaje matemático. El objetivo de este tema, que es el que estamos estudiando, que es ecuaciones, traducción de lenguaje, es poder lograr expresar cualquier enunciado que está descrito en palabras, poderlos expresar en lenguaje matemático para entonces darle solución a dicho planteamiento. Y para eso, entonces debemos hacer uso de lo siguiente. Aquí tenemos lo que llamamos una tabla de traducción básica, en la cual nosotros podemos identificar
cuáles son las expresiones en lenguaje verbal y cuál es su traducción en el lenguaje matemático. En esta tabla tenemos expresiones como es igual a o da como resultado. Ambas expresiones, cuando se traducen en lenguaje matemático, representan al igual. Cada vez que usted vea en algún enunciado que diga es igual a o que diga en su defecto da como resultado, ya usted sabe que eso en lenguaje matemático significa el signo de igual o se expresa con el signo de igualdad. Ahora, en la siguiente dice que en el lenguaje verbal, cada vez que usted vea la palabra o la frase disminuida en, eso significa que es un menos o que se traduce como un signo menos. En el caso siguiente dice que la frase es aumentada en. Cada vez que usted vea en un enunciado que dice esta frase aumentada en, eso quiere decir que ahí lo que se coloca es un signo más, es decir, que eso se traduce en un signo positivo. Luego, encontramos la expresión el producto. Cada vez que se habla en lenguaje verbal de la frase el producto, eso se refiere explícitamente a la acción de multiplicar, es decir, al punto de multiplicación. Cada vez que usted vea el producto, lo que le están diciendo es que ahí hay una multiplicación. Luego, acá abajo sigue con una expresión que dice mitad de un número. Cada vez que usted escuche o lea la frase que dice mitad de un número, eso se traduce en lenguaje matemático como x sobre 2 o x como numerador y 2 como denominador. Ahora, cada vez que usted vea la frase tercio o la palabra tercio o la frase tercera parte, significa que es en lenguaje matemático x sobre 3. Tercio o tercera parte es x sobre 3. Luego acá seguimos con estas expresiones y tenemos esta expresión que dice cuarta parte. Cada vez que usted vea cuarta parte en lenguaje verbal, eso se traduce en lenguaje matemático como x sobre 4. Cuando usted vea igualmente quinta parte en lenguaje matemático se traduce como x sobre 5. Ahora, cuando usted vea la frase el doble de un número, eso se traduce como 2x o 2 por x. Aquí se sobreentiende que hay una multiplicación. Cuando usted vea la frase el triple, significa que es 3 por x o 3x, tal cual como está allí. Cuando usted vea 4 veces un número, significa que es 4x, y cuando usted vea en lenguaje verbal que diga 5 veces un número, significa que en lenguaje matemático se escribe como 5x. Esta tabla de traducción, como la pueden ver, es amplia en el inicio y esta es la tabla básica. Sin embargo, yo la dejo abierta en la parte de abajo porque la tabla de traducción es bastante extensa, es muy amplia y tiene muchas frases que se pueden traducir de lenguaje verbal, que es el que nosotros estamos trabajando acá, a lenguaje matemático. Entonces, cuando usted encuentre o busque, si usted se mete en internet, encontrará una tabla de traducción de lenguaje verbal a lenguaje matemático que es mucho más amplia que la que estamos viendo acá. Sin embargo, hay que recordar que nosotros estamos trabajando en el nivel básico de la traducción. Por eso es que nosotros estamos en el inicio de ecuaciones, traducción de lenguaje. Y este es el nivel básico de la traducción de lenguaje. Cómo reconocer el igual, cómo reconocer el menos, el más, el por, en el caso de los cocientes y en el caso de los coeficientes que tenemos en cada una de las expresiones o de las incógnitas. Si nosotros dominamos esto, podremos traducir un enunciado sencillo del lenguaje verbal, que es como nos los van a dar en la evaluación,
traducirlo al lenguaje matemático y luego resolver la ecuación, que ya en eso ustedes tienen práctica porque lo vienen viendo desde los años anteriores de bachillerato. Esto es parte de lo que se trata el tema de traducción de lenguaje en ecuaciones. Ahora, ya teniendo estas tablas, o esta tabla específicamente, entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que es traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Bien, muchachos, aquí tenemos lo que es el primer ejemplo de lo que es traducción o ecuaciones, traducción del lenguaje. Aquí es donde vamos a hacer uso de lo que ya sabemos sobre la tabla, o de lo que ya tenemos conocido por la tabla de lo que es la parte de traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Entonces, aquí tenemos esta primera expresión en la cual nosotros nos vamos a fijar en este enunciado que tenemos acá. En este enunciado nos damos cuenta que acá empieza diciendo que el doble de un número aumentado en 6 unidades es igual a 4 veces ese número. Y luego nos piden hallar el valor del número. Pues simplemente nosotros vamos a ir desglosando todo este enunciado según lo que ya conocemos de la tabla de traducción del lenguaje verbal, porque como pueden ver aquí hay puras palabras, es decir, hay puro lenguaje verbal, y nosotros lo vamos a llevar al lenguaje matemático. Entonces simplemente hay que estar muy pendientes y analizar muy bien el enunciado para poder dar con la real traducción o la verdadera traducción. Resulta que aquí lo primero que nos encontramos es que nos dicen el doble de un número. Entonces, cuando vemos esta primera frase y nosotros buscamos alguna que se parezca a esto, a esta primera frase, en la tabla de traducción, nos damos cuenta que en la tabla de traducción nos dicen que esta frase de el doble de un número se traduce de la siguiente manera. Yo voy a poner aquí la palabra solución, y voy a subrayar y empiezo a darle sentido o a darle, digamos, la expresión matemática a dicho planteamiento, que es el que tenemos acá. Entonces, aquí nos encontramos con que dice el doble de un número, y al buscarlo en la tabla, que ustedes ya la deben tener copiada en su cuaderno, al buscar el doble de un número en la tabla, usted lo va a conseguir como que esa frase de el doble de un número se traduce de la siguiente manera, que sería 2x, que es el doble de un número. Como pueden ver, ese número no nos lo están dando, y como nosotros no lo conocemos, entonces ese es el que le vamos a colocar la letra, que en este caso sería la X. Y como pueden ver en la tabla de traducción, ya sale toda esta frase tal cual allá en la tabla de traducción. Y cuando nos dicen que es el doble de un número, simplemente lo colocamos como 2x o 2 por x, ahí se sobreentiende la multiplicación. Es el doble de un número, pero como no conocemos ese número, entonces ese lo expresamos con la letra X. Ahora, ya nosotros hemos traducido esta primera frase, pero nos falta todo el resto. Entonces, aquí empezamos diciendo que el doble de un número, que ya lo colocamos, y luego sigue diciendo aumentado en 6 unidades. ¿Qué quiere decir aumentado en? Eso también está en la tabla. Lo siguiente que vamos a traducir es esta frase pequeña que está aquí, aumentado en. Cuando nosotros intentamos traducir esto, según la tabla de traducción, la frase aumentado en se traduce con el signo más, por lo cual
esta parte que está acá, que es lo que viene después del doble de un número, viene aumentado en. Nos están diciendo que pongamos un signo, pero nos están diciendo qué signo específico. En la tabla dice que cada vez que veamos la frase aumentado en, eso se traduce con el signo más, por lo cual, después de colocar el doble de un número, que ya lo colocamos aquí, entonces lo siguiente que vamos a colocar es aumentado en, que eso se traduce con el signo más, y eso es lo que yo voy a colocar acá, el signo más, que es lo que significa aumentado en. Y luego de aumentado en nos dicen el número, es decir, que cuando nos dicen el doble de un número, que aquí está el doble de un número, aumentado en, aquí está el aumentado en, que es el signo más, y luego nos dicen 6 unidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Colocar el 6, porque ahí está claramente dicho que es un 6. Hasta ahora hemos logrado traducir todo esto hasta aquí, hasta el punto de unidades. El doble de un número aumentado en 6 unidades. El doble de un número aumentado en 6 unidades. Ya que nosotros hemos logrado ahí, lo que nos falta es traducir el resto. Entonces aquí nos dice es igual a. Esta frase de es igual a también aparece en la tabla de traducción. Y obviamente, como su nombre lo indica aquí, es igual a, se traduce con el símbolo de igualdad. Entonces, si nosotros buscamos esta frase, es igual a, en la tabla de traducción, nos va a decir que eso se traduce en un signo de igualdad, por lo cual después del 6 colocamos un signo de igualdad. Y como vemos, ya estamos cumpliendo con todo el enunciado. El doble de un número, aquí está, aumentado en 6 unidades, es igual a, y lo único que nos falta es colocar el resto que está acá. 4 veces ese número. Eso de 4 veces también está en la tabla. Entonces, lo que vamos a buscar es esa frase, 4 veces ese número. Y si nosotros lo buscamos en la tabla aparece esta expresión de 4 veces un número, o 4 veces. Y eso se escribe como 4x, según la traducción de la tabla que ya nosotros estamos estudiando. Entonces, obviamente aquí dice 4 veces ese número, es 4 veces el mismo número que nosotros estamos hallando. Entonces, 4 veces ese número. Y como nosotros lo buscamos en la tabla, también se expresa como 4x, porque la x es la que estamos trabajando en todo el ejercicio. Entonces, lo demás es simplemente cumplir con lo que nos están pidiendo, hallar el valor del número. Que en realidad lo que nos están pidiendo es que nosotros hallemos el valor de la x. Y ya de aquí tenemos la ecuación expresada en lenguaje matemático, que ya usted domina el lenguaje matemático y puede resolver la ecuación. Como ya usted ha trabajado en años anteriores, sabrá que los despejes en las ecuaciones, pues me imagino que cada vez que usted ha visto matemática y los despejes, y en física también lo ha visto, sabrá que en este caso todos los números que tienen a la x se pasan para un lado y los que no tienen a la x se pasan para el otro lado. Entonces, ya que nosotros hemos traducido el lenguaje verbal al lenguaje matemático, que como pueden ver, el doble de un número, aumentado en 6 unidades, aquí están las 6 unidades, es igual a 4 veces, es igual a, se traduce con el signo de igualdad, 4 veces ese número es 4x, todo eso por la tabla que ya nosotros manejamos. Entonces, ya que yo he traducido todo eso, lo que me falta es hallar el valor del número. Ya para cumplir con esa parte, lo único que tengo es que realizar mi procedimiento para despejar la x. Entonces empezamos a pasar elementos. Todos los que tienen a la x los pasamos para un lado y los que no tienen a la x los pasamos para el otro.
Entonces resulta ser que yo voy a pasar las x hacia el lado izquierdo. Entonces, al pasar las x, me va a quedar de la siguiente manera. Como ya el 2x, que lo vemos acá, ya está del lado izquierdo, entonces ese va a permanecer allí y nos va a quedar como 2 y la x. Y resulta que el 4x, que en este caso está del otro lado de la igualdad, es decir, está del lado derecho, lo voy a traer al lado izquierdo, al lado de este 2x. Y como toda esta expresión aquí está positiva, va a pasar a este lado a negativa, por lo cual me va a quedar como menos 4 y la x. Como pueden ver, lo que estoy es pasando toda la expresión, y si la paso de un lado al otro, aquí estaba positivo y cambia al otro lado a estar negativo. Luego de eso, entonces coloco el igual y digo que todos los que no tenían a la x se pasan para el otro lado. Si las x están del lado izquierdo, entonces los que no tengan a la x se pasan al lado derecho. Por lo cual, de aquí el único valor que no tiene a la x es el 6 positivo. Y como aquí está positivo, al pasarlo al otro lado, va a pasar a estar negativo. Por lo cual me va a quedar como menos 6. Ya teniendo ese resultado, lo demás es sacar cuentas simples. En este caso, bueno, lo siguiente que viene allí es agrupar los coeficientes, que son el 2 y el menos 4. Yo lo voy a agrupar acá dentro de un paréntesis, y como ambos le pertenecen a la x, no voy a copiar la x dos veces todo el tiempo, sino que la voy a copiar una sola vez. Y aquí dentro del paréntesis agrupo los dos coeficientes, que son el 2 y el menos 4. Entonces lo coloco aquí dentro del paréntesis, 2 menos 4. Y del otro lado del igual coloco lo que ya está ahí, que en este caso es el menos 6. Al tener esa expresión, resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Aquí son signos diferentes porque el 2 tiene signo positivo y el 4 tiene signo negativo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto, por lo cual me va a quedar como menos 2 y la x, que también estaba ahí. Y del otro lado me sigue quedando el menos 6. Ya teniendo eso, entonces lo único que nos falta es colocar, en este caso, la expresión o despejar la expresión en este caso y poder dejar la x sola, pero nos damos cuenta que la x está negativa y nosotros queremos que la x se mantenga siempre positiva. Por tal razón, entonces nosotros vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por el signo de menos 1. Esto solamente se hace cuando la x está negativa. Entonces multiplicamos por menos 1 toda la expresión y aquí también multiplicamos por menos 1. Al multiplicar por menos 1, menos por menos me va a dar más, es decir que me va a cambiar ahora a 2x y el 2 va a quedar positivo. Y del otro lado también va a pasar algo similar. Multiplico menos por menos y me va a dar más, por lo cual me va a quedar en más 6 o 6 positivo. Teniendo esto, lo único que nos falta es dejar la x sola de un lado de la igualdad, es decir que nosotros tenemos que pasar el 2 hacia el otro lado. Y como el 2 está multiplicando a la x, entonces el 2 va a pasar al otro lado a dividir, quedándonos más o menos una expresión como esta. X es igual, en este caso, a 6, que es el que ya estaba ahí. Yo voy a colocar el 6 primero y luego voy a pasar el 2 que está multiplicando, va a pasar a dividir hacia el otro lado, por lo cual me va a quedar como 6 sobre el 2. Y ya teniendo esto, lo que me falta es resolver la división que se nos está presentando allí, que es 6 entre 2.
Y efectivamente, cuando usted resuelve la división, sea en calculadora o sea manualmente, usted se dará cuenta que al dividir 6 entre 2 le va a dar como resultado el 3. Y dándole el 3, usted ya ha conseguido el valor del número que le están mandando a hallar en el enunciado que decían hallar el valor del número. Entonces, ese valor del número es el 3. Empezamos diciendo que el doble de un número que está aquí, el doble de un número, aumentado en, que eso significa más, en 6 unidades, ahí colocamos el 6, es igual a, aquí tenemos el igual, a 4 veces ese número. 4 veces se escribe como 4x. Ya de aquí lo que hicimos fue despejar la x. Pasamos todos los que tenían la x para el lado izquierdo y los que no tenían a la x para el lado derecho. Luego agrupamos los coeficientes dentro de un paréntesis y dejamos la x por fuera, porque vamos a colocar solamente una sola x. Luego resolvimos lo que estaba dentro del paréntesis y nos dio en este caso menos 2. Y como ese menos 2x ponía a la x, la ponía negativa, entonces usamos el artificio matemático de la multiplicación por menos 1 para poder cambiar el signo de la x y dejarla positiva, porque a nosotros nos interesa que la x siempre esté positiva. Multiplicamos ambos lados de la expresión por menos 1 y nos va a quedar la x positiva, en este caso nos va a quedar como 2x, y en el otro lado vamos a conseguir el 6 positivo. Este artificio, repetimos, este artificio matemático de la multiplicación por menos 1 solamente se usa cuando la x está negativa. Si la x está positiva, no hay necesidad de hacer esa multiplicación por el menos 1 en ambos lados. Eso se usa solamente cuando la x está negativa, que era el caso que teníamos acá. Cuando ya la cambiamos a positiva, que eso es lo que hace el artificio matemático, cambia la x de negativa a positiva. Cuando ya la tenemos positiva, lo que falta es dejarla sola. Entonces pasamos el 2 que está multiplicando a la x, lo pasamos al otro lado a dividir. ¿Y a dividir a quién? Al 6 que ya estaba del otro lado. Al realizar la división de 6 entre 2 nos dio 3 y ese es el valor de x, es decir, ese es el valor del número que nos estaban mandando a hallar desde el principio, que era esta expresión que teníamos acá, hallar el valor del número. Así hemos hecho de la real manera lo que es la traducción del lenguaje verbal, que es todo este enunciado, lo hemos traducido al lenguaje matemático, que es aquí esta primera línea, y todo lo demás es la resolución de la expresión en lenguaje matemático, es decir, es la búsqueda del valor de la x, que es lo que nos estaban mandando aquí arriba donde nos decían hallar el valor del número. Simplemente traducimos y empezamos el proceso para hallar el valor del número. Así es como se traduce y se culmina una ecuación después de haber hecho o después de haber recibido la misma ecuación pero en lenguaje verbal. Se traduce, se resuelve y se halla el resultado. Bien, muchachos, ya que hemos resuelto el primer ejercicio, ahora tenemos este nuevo ejercicio en el cual también nos están pidiendo primero que hagamos la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático y luego que le demos solución porque nos están pidiendo determinar cuál es la edad que tiene Juan. Es decir, hay que resolverlo después de traducirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar la traducción. Vamos a colocar aquí solución y empezamos a traducir nuestro enunciado. En este caso dice, la mitad de la edad de Juan, vean lo primero que empiezan diciendo, es la mitad de la edad de Juan. Como nosotros no conocemos cuál es la edad de Juan, entonces para nosotros ese número es desconocido, por lo cual lo tratamos como tal, como un número
desconocido. Y a todo número desconocido se le da el valor o se le da una expresión algebraica, es decir, se le asigna una letra. Eso es lo que se le dice aplicarle una expresión algebraica en términos sencillos, es simplemente expresarlo con una letra. Entonces, aquí nos están diciendo que es la mitad de la edad de Juan, es decir, la mitad de un número, porque la edad de Juan es un número. Entonces, la mitad de la edad de Juan, eso lo buscamos en la tabla de traducciones. Y nos damos cuenta que cuando habla de la mitad de un número, en este caso la mitad de la edad, es la mitad de un número porque la edad es un número. Entonces, cuando nos dicen que es la mitad de la edad de Juan, lo buscamos en la tabla y nos damos cuenta que esta frase de la mitad de un número, allá se traduce como X, yo lo voy a colocar acá, X sobre 2, que es a lo que se le dice la mitad de un número, o en este caso mitad de la edad, porque este ejemplo está contextualizado. Al número se le está dando un nombre específico, estamos hablando de edad, de años de vida. Entonces, aquí nos dicen la mitad de la edad de Juan, aquí ya la colocamos, la mitad de un número, disminuida en 7. Vean que aquí dice disminuida en. Y cuando nosotros buscamos esta frase de disminuida en, la buscamos en la tabla, nos damos cuenta que disminuida se traduce como un signo negativo, es decir, como un menos. Entonces, nos dicen que es disminuida en, nos están diciendo es que coloquemos el signo menos. El signo menos es lo que significa disminuida en. Y nos están dando el número claramente visto, que es 7. Entonces, disminuida en 7, lo que nos están diciendo es que coloquemos el menos y el número 7. Entonces, hasta ahí vamos bien en la traducción. La mitad, aquí está la mitad de la edad, la mitad de la edad de Juan, disminuida en 7 unidades, y luego dice, da como resultado. Cuando buscamos esta frase de da como resultado, la buscamos en la tabla de traducción, nos damos cuenta que toda esta frase de da como resultado se traduce como un signo de igualdad, es decir, se traduce con el igual. Yo voy a colocar entonces el igual. Da como resultado significa igual. Y nos están dando el último número, que es el 8. Nosotros lo colocamos porque ahí está claramente visto el 8. Entonces nos dicen da como resultado 8. Da como resultado 8. Lo demás que nos están diciendo es ¿qué edad tiene Juan? Lo que nos están preguntando en realidad es ¿cuál es el valor de esa X que nosotros colocamos ahí? Y le colocamos X porque todavía no sabemos cuál es la edad de Juan. Entonces, ya teniendo eso, lo único que nos queda es empezar a resolver nuestra ecuación, que ya la hemos traducido de lenguaje verbal a lenguaje matemático. Lo que falta es aplicar el procedimiento necesario para determinar el valor de la X. Entonces aquí nosotros empezamos a despejar, y siempre al despejar empezamos por el número que está más alejado de la X. Este 2 es el que está más cerca y este 7 es el que parece estar más lejos del mismo lado de la igualdad, porque el 8 ya está del otro lado. Pero del mismo lado de la igualdad está el número menos 7. Ese menos 7 hay que pasarlo al otro lado de la igualdad, y como aquí está negativo, cuando pasa al otro lado pasa a estar positivo, por lo cual nos va a quedar una expresión más o menos así. Colocamos la X sobre 2, que esa se está quedando tal cual donde está, y lo único que estamos pasando es el menos 7, por lo cual el igual y el 8 también se mantienen tal cual como están, el igual y el 8. Y ahora este menos 7 que estaba restando de este lado, ahora lo pasamos a sumar en el otro lado de la igualdad, por lo cual nos va a quedar como más
7. Entonces, ya teniendo este resultado, empezamos a resolver esta otra parte que está acá. En este caso, lo que debemos hacer, claramente visto allí, es solamente sumar. Por lo cual vamos a sumar el 8 más el 7. Y eso nos va a dar un resultado de, en este caso, 15. Entonces colocamos el igual y resolvemos 8 más 7 me da 15. Y como de este lado no estamos haciendo ninguna modificación, se queda tal cual como está la x sobre el 2. Ya habiendo llegado hasta aquí, lo único que nos falta es dejar esa x sola. Para dejar esa x sola tengo que quitar el 2, y como el 2 aquí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Por lo cual, entonces me va a quedar ya la x sola, coloco el igual, y coloco el 15 que ya estaba ahí, lo coloco de primero, 15. Y este 2 que estaba dividiendo, ahora va a pasar a multiplicar al 15, por lo cual yo coloco el punto de multiplicación y coloco ahora el número 2 al lado. Y ya cuando tenemos eso, lo único que nos falta es dar con la solución, que sería en este caso x igual, y resolvemos la multiplicación, que sería 15 por 2 nos daría 30. 30 es el resultado de la x, pero no lo podemos dejar ahí porque a nosotros no nos están preguntando cuál es el valor de x, sino que nos están preguntando es cuál es la edad de Juan. ¿Qué edad tiene Juan? Por lo cual aquí nosotros debemos arrojar una conclusión. Entonces aquí decimos conclusión. Y entonces decimos o respondemos la pregunta que tenemos acá arriba. Juan tiene 30 años. Y eso lo vamos a responder acá. Juan tiene 30 años de edad. Y ya habiendo resuelto o respondido, en este caso, la pregunta, entonces sí podemos dar por finalizado este ejercicio que teníamos desde acá arriba. La mitad de la edad, como pueden ver, la mitad de la edad de Juan, disminuida en 7, aquí está el 7, da como resultado 8. Entonces, el da como resultado es el signo igual, y el 8, pues claramente es este mismo 8. Entonces, la pregunta es, ¿qué edad tiene Juan? Bueno, para eso hay que hacer todo este proceso que vemos acá. Al realizar todo este proceso, determinamos que el valor de x es 30, y ese valor de x era el que representaba la edad de Juan. Por lo cual, al determinar el valor de x, ya habremos determinado la edad que tiene Juan, por lo cual lo concluimos. Conclusión: Juan tiene 30 años de edad. Hasta aquí entonces estaría resuelto el ejercicio que nos dieron en lenguaje verbal. Nosotros lo traducimos a lenguaje matemático, realizamos todo nuestro procedimiento y llegamos a nuestra conclusión final. Y este tiene conclusión porque el enunciado me pide una conclusión verbal. Aquí tenemos que darle una conclusión verbal. Ahí hemos resuelto ya con este 2 ejercicios o 2 ejemplos de traducción. Resolveremos otros 3 más para entonces estar en condiciones de hacer nuestra evaluación.